Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Hola queridos amigos, qué bueno estar acá otro lunes más en este programa ¿Qué dice la Biblia? Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente especial, profundo, que es la homosexualidad. Y por eso quiero presentar, antes de entrar en el tema, a unos queridos amigos que van a estar compartiendo hoy con nosotros, y quiero darle el micrófono a Sandrita. Muchas gracias, Julito. Aquí nuevamente comentando sobre temas de actualidad, temas que están en el ambiente, y qué bueno saber lo que la palabra de Dios dice para nosotros, qué guianza tenemos a través de la palabra. Así que este es un tema muy interesante, ¿verdad, Eric? Que es sobre el homosexualismo. Sí, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Y creo que es un tema muy interesante que nos quiere llevar Dios a comprender mucho sobre esta situación y así poder llevar vida, ánimo, esperanza y la sabiduría de Él para que demos pasos adecuados, porque en el mundo hay situaciones difíciles, en la vida de las personas hay situaciones difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede encauzar de la mejor manera para que haya salud y bienestar. Y totalmente de acuerdo contigo, Eric. Lo interesante y lo importante es que la Biblia responde a todos los diferentes temas que a veces parecen controversiales. Pareciera que la Biblia no dice nada, pero en este programa vamos a estar viendo qué dice la Biblia acerca de temas tan relevantes como este del homosexualismo. Así que es un gusto estar con ustedes. Les saluda Frank Sáenz y ya estamos listos, ¿verdad, Julito?, para comenzar con esto, pero antes vamos a dar una pequeña introducción acerca de este tema. Sí, así es. Muchas gracias, Frank, y muchas gracias, amigos. Como bien lo decían, hoy vamos a estar hablando del homosexualismo. Ha habido una creciente tendencia hacia el homosexualismo en la última década. Hay grupos que específicamente están interesados en que el homosexualismo se vea como algo normal. Sin embargo, toda esta tendencia la tenemos que evaluar a la luz de la Biblia, ya que nuestra guía para los cristianos, como dice Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en medio de mi sendero. En este programa vamos a estar viendo qué es lo que dice la Biblia al respecto y sobre todo ver la solución que ella presenta. Así que si has tenido dudas sobre este tema en particular y qué dice la Biblia al respecto, te invitamos a que te quedes en sintonía. Así que volvemos en unos momentos para arrancar con este tema. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Bueno, y seguimos con este tema ya para adentrarnos de lleno, y la homosexualidad ante los ojos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hay personas que no manifiestan su atracción por el mismo sexo, por temor a rechazo condenatorio de un Dios que es amor. ¿Es el temor lo único que debe regir dicha práctica? Como cristianos comprometidos con la palabra de Dios, debemos de tratar estos temas de manera más abierta y acertada. Por supuesto que la Biblia habla abiertamente de la homosexualidad y otras prácticas sexuales. Si hay directrices para vivir la sexualidad de manera ordenada, placentera y fructífera. Te invitamos a analizar algunos textos que nos orientan a ver qué dice la Biblia sobre la homosexualidad. Así que te doy el tiempo, Sandrita, para que nos puedas hablar más de este tema. Muchas gracias, Julito. Y realmente es interesante cómo Dios nos habla en su palabra acerca de cómo Dios diseñó al hombre desde el principio. Dice, tu prototipo se decidió desde la primera célula. El espermatozoide victorioso determinó tu género. Si contenía un cromosoma X, eres mujer. Si era Y, eres hombre. Y los seres humanos son la forma más alta de la actividad creativa de Dios. Y Él es intencional, tanto en su creación como en su destino. Y Él dijo en Génesis, me gusta mucho cómo inicia aquí Génesis 1, 26, 27, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Dios desde el principio, Él creó
al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Delante de Dios traemos ya ese diseño. Así nos hizo. No hizo otra cosa. No existe una tercera persona o tercer género. Solo hizo dos. La Biblia lo dice claramente. Y todos nacemos siendo hombres o mujeres, ¿verdad? Esa es la única opción. Pero yo ahora quisiera leerles un poco lo que dice aquí la palabra. Tú naciste siendo hombre, tú naciste siendo mujer. Sin embargo, en el camino puede que tu vida hayas recibido alguna influencia externa que vino a tu mente, algún pensamiento, algo que vino a hacerte creer lo contrario. Pero quiero decirte, lo que la Biblia dice es que tú naciste o siendo hombre o siendo mujer. Y miren lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 10. Esto es lo que dice la palabra de Dios y debemos decirlo, porque aunque el Señor nos ama y Él tiene planes maravillosos para cada ser humano, también lo que la palabra dice acerca de las malas prácticas, Dios no las aprueba. O sea, Dios ama al hombre, Dios ama al pecador, pero no ama esa práctica, ¿verdad? Y veamos lo que dice la Biblia acerca de esta práctica. Y dice, o no saben, en 1 Corintios 6, 9 al 10, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es una práctica que Dios no aprueba. Y al hablar del homosexualismo, ahí lo pone al mismo nivel que un adúltero, que un idólatra, que un inmoral, que un ladrón, que un avaro, aún que un borracho. O sea, estas son prácticas que Dios jamás va a aprobar. Y Dios las dice aquí en su palabra y nosotros hoy las estamos diciendo porque el Señor quiere que nosotros entendamos que estas son prácticas que nos alejan de una vida moral agradable a Dios, que nos alejan del propósito que Dios tiene para ti y para mí. Yo sé que tal vez en algún momento alguien pueda estar en una de estas prácticas como el homosexualismo, que es el tema que hoy estamos considerando. Sin embargo, quiero decirte que en Dios tenemos una salida, Dios tiene propósitos y a veces el enemigo como que nos quiere engañar. Yo quiero comentarles que hace algún tiempo yo escuché a Josh McDowell y él contaba un ejemplo que me impactó desde la vez que lo escuché, porque él hablaba hablaba de los lentes rosados. Y cuando decía de los lentes rosados, él decía que a veces como que nosotros nos ponemos lentes rosados y todo lo vemos rosado o lo vemos de ese color. Y aunque alguien nos diga, no, esto es de color negro, nosotros decimos, no, es rosado, porque yo ya me hice esa imagen, yo tengo ese concepto en mi mente. Y entonces dice, ¿quién le va a hacer entender a esa persona que tiene unos lentes rosados y que por eso todo lo ve rosado? Entonces él decía, pero miren, si en algún momento esa persona se lograra quitar un poquito sus lentes rosados, vería la realidad. Y nosotros necesitamos hoy decirles la realidad que Dios nos está hablando a través de su palabra, ¿verdad, Frank? Así es, y Sandrita, yo todavía me quedé ahí con el pasaje que hablaste de Génesis. Y queridos amigos, tal vez hay que recordar que tenemos un Dios creador por un lado, pero un Dios que ha hecho un modelo en su creación. Y el hecho de decir que a Dios le desagrada el homosexualismo no es simplemente porque Él por decreto lo dijo que así iba a ser. Ahí en Génesis capítulo 1 y 2, cuando está ahí el tema de la creación, hay una parte importante, y es que en Génesis 1:28 dice, fructificar y multiplicaos. ¿Qué significa esto? Es que Dios en su modelo no solo hizo al hombre mujer, a la mujer, como dijo Sandrita, sino que también los hizo con un propósito de fructificar y multiplicarse, de que haya ese proceso.
Luego en el Nuevo Testamento también hay un tema de una unión y un placer dentro del matrimonio. Pero en este caso, regresando a la concepción del modelo de Dios desde su inicio, él dijo, tengo que crear un hombre y un varón y una hembra, con el sentido, con el objetivo que se multipliquen, ¿sí? Y que fructifiquen. Y de hecho, Dios en su creación no solo lo hizo para el hombre y la mujer, sino que si nosotros lo vemos también en cualquier tipo de animal, sean perros, gatos, tiburones, lo que sea. El diseño de Dios está hecho para eso, ¿sí? Para que pingüinos se procreen, para que el ecosistema funcione a cabalidad, ¿verdad? Entonces viene la foca, se comen los pingüinos que están en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Así es el marco de creación de Dios, porque tenemos a un Dios sumamente creador con lo que los científicos le llaman un diseño perfecto. Entonces vemos nosotros que cuando existe el homosexualismo, se está violentando y rompiendo el modelo de Dios, en el sentido de que lógicamente, si solo tenemos hombres con hombres y mujeres con mujeres, va a llegar el momento en que ya no se va a cumplir esto. Y entonces está en riesgo la existencia de la humanidad. Yo sé que alguien que me está escuchando me dice, pero ahorita puedo adoptar. Sí, es una solución viable porque hay hombre y mujer, ¿sí? Uh-huh. Por un lado, que están cumpliendo el propósito divino de fructificar y multiplicarse. Pero si pensáramos que todos fuéramos unidos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, esto ya no se daría. Entonces aquí hay una afrenta contra el modelo original de Dios. Y entonces por eso Dios establece desde Génesis capítulo 1 diciendo, este es el modelo y por eso yo no me agrada que me alteren el modelo, porque yo soy el Dios creador, el Dios diseñador, el Dios sabio, que finalmente yo soy el que dije cómo se iba a reproducir todas las especies y no acepto, no permito, no estoy de acuerdo con que el hombre venga e interrumpa ese modelo. Y solo para finalizar, queridos amigos, también en Génesis capítulo 1, yo sé y he escuchado de corrientes, lamentablemente entre el mundo cristiano, y cuando digo cristiano es cristiano en general, que han tratado de suavizar también Génesis capítulo 1, diciendo de que hay una omisión, porque dice que solo Dios creó al hombre y a la mujer, pero omite, ¿sí? Hombre, hombre, mujer, mujer. Y entonces como hay omisión, entonces es permitido. Pero esto es un tema ya, de un tema de falacias en la lógica, que lo tratan de suavizar, pero no significa que porque hay omisión entonces se permite. Entonces, y lo podemos llevar al campo jurídico, lo podemos llevar a cualquier otro campo y no podemos argumentar, como no se dice, entonces yo sí se podía hacer. Dios aquí es contundente, Él es muy claro y dice, mi modelo es hombre, mujer y tienen este propósito. Y eso se aplica también a todas las demás especies. Es interesante, querida audiencia, que nos estamos enfocando a un mundo creado por Dios de una manera perfecta. Hay quienes han llegado a considerarse ateos, que no creen que Dios exista y que este mundo es el resultado de la casualidad, o casualidad más fortuita, que el hombre tiene un aparato reproductivo perfecto para acoplarlo con el aparato reproductivo femenino, y esa es una creación maravillosa, complementaria, única. Nunca será eso producto de la casualidad, ¿verdad? De que se tiren los dados y a ver qué salió, ¿verdad? O sea, Dios creó, y así toda la naturaleza nos enseña de la unificación de los animales, digamos, para procrear macho y hembra, igual varón y hembra. Y esto es algo natural, correcto y verdadero. Dios los diseñó de tal manera que el hombre y la mujer se pueden reunir para unir para procrear, como decía Frank. Y lo mismo sucede en el reino animal. Y hay una cosa interesante. No hay medios géneros, ¿verdad?
Un poco. O es hombre, como decía Sandra, XY, no hay Z, W y todas cosas así. Es hombre o mujer. Y esto es tan importante porque esto genera un orden y ese orden tiene sentido no solamente en lo físico, sino también tiene sentido en ambientes como, si lo queremos ver así, en la normalidad. Hay una atracción natural y Dios, como decías, Frank, también en el ambiente de lo sexual reservó una parte de placer reservada para la comunión de hombre y mujer. Eso es lo normal. Ahora bien, cuando empieza uno a tener una inconformidad o una salirse de la normalidad, cualquier cosa se puede dar, pero Dios lo censura porque eso es lo que se llama también una degeneración o un perder el orden, y a consecuencia de ello hay tantos males y tantas vidas destruidas porque no están viviendo la normalidad. Y en este sentido, ese pasaje de Génesis que repetía 1, 27 y 28, el sentido es que Dios lo hizo perfecto. Ahora, imagínense si un hombre dijera, es que yo nací como hombre, pero realmente yo por dentro soy mujer, digamos, en su concepto mental, pero físicamente está hecho para ser un hombre. Y aunque se hiciera 1000 operaciones, nunca podrá cambiar lo que ya fue diseñado desde la concepción, que iba a ser un hombre. Y luego igual también lo que pasa con la mujer. Y todo esto habla de una sabiduría. ¿Cuál es la intención del reino de las tinieblas? Es que todo se haga al revés o que no se cumpla el orden. Y todas estas degeneraciones han hecho que el mundo caiga en crisis porque el no cumplir el orden de Dios hace que se levanten hasta enfermedades raras, que no haya concepto de familia normal. Y todo esto realmente es porque si Dios puso un orden y si nosotros lo queremos llevar a otras aplicaciones o en un desorden, no va a producir ni paz, ni va a producir bendición, y empieza a haber hasta en las mismas reacciones de lo físico, empieza a haber cosas que dañan el corazón y el ser de las criaturas que Dios formó. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo entonces con el fundamento basado ahorita en el Antiguo Testamento, vimos Génesis, hemos visto otros pasajes, y yo el pasaje que tengo y que quisiera compartirte es Levítico 18:22, porque realmente aquí también se habla contundentemente. Dios está hablando contundentemente desde la creación de su pueblo, el pueblo de Israel en ese entonces, y lógicamente se aplica a nosotros los creyentes. Dios está diciendo claramente que no va a aceptar las relaciones sexuales hombre con hombre y mujer con mujer. Dice así Levítico 18:22, ningún varón tendrá relaciones sexuales con otro varón, porque esto es un acto abominable. Y aquí en el original, mis queridos amigos, abominable tiene un significado no como el que se traduce o como se ha tratado de alivianar, diciéndole, bueno, es algo sucio o algo no bien visto, sino que realmente en el original lo que significa es que es algo que causa horror. Ese es realmente el sentido en el original de esta palabra. ¿Y por qué? Por todo lo que hemos visto, ¿verdad? Estamos alterando el plan de Dios, estamos alterando la voluntad de Dios cuando se está permitiendo esto. Así que Dios no lo permite porque, como hemos hablado y Eric lo ha profundizado, Dios tiene una finalidad y por eso dice no conviene, no hay que hacerlo, porque realmente esto causa horror por todas las consecuencias que pueden haber. Entonces, este es otro versículo y más adelante comienza a decir, bueno, todos aquellos que han caído en esto, en lo otro, pues hay consecuencias. Y efectivamente, creo que en el segundo bloque vamos a estar hablando acerca de estas consecuencias, pero aquí lo que te podemos decir es que la palabra de Dios está diciendo claramente que no es permitido. Así es, Frank. Dios es bien claro, ¿verdad?
Y a medida que el hombre se aleja de Dios, se han dado casos, ¿verdad? A medida que el hombre se va alejando más y más de Dios, va perdiendo la claridad del propósito que Dios estableció desde el principio. Realmente nosotros somos hechura de Dios. Él es el inventor de nuestra vida. Él nos diseñó y nos hizo. Nosotros somos su invento y fuimos hechos para Él, para sus propósitos, ¿verdad? Entonces, Él hizo así al hombre y a la mujer. Sin embargo, hay un enemigo que se ha encargado de venir y distorsionar los propósitos divinos, ¿verdad? Y desde el principio, ¿verdad? Vino Satanás, se aparece a Eva y hasta le metió duda de Dios mismo, ¿verdad? Imagínense, un Dios que les había dado todo, un lugar hermoso, y les empieza a meter duda. Si eso lo hizo en el principio, ¿cuánto más ahora? Ha tratado de engañar al hombre con ideas y que no son las verdaderas, que son mentira, que son un engaño. Y lamentablemente, a medida que nos vamos alejando de la verdad, o no la tenemos o la desconocemos, creemos esas mentiras. Y eso hace que nuestra vida pues tome otro curso. Y eso es lo que está pasando hoy. Lo vamos a ver más adelante, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero ¿por qué se produjo eso? Por la lejanía de Dios, por la ausencia de Dios. Y creo que es parte de nuestro propósito como hijos de Dios, llevar luz, ¿verdad? Llevar claridad a las mentes, porque todo inicia aquí en un pensamiento que se mete y que nosotros aceptamos. Y eso viene a cambiar y a transformar aún nuestra misma conducta. Y creemos mentiras como que si fueran verdades. Y la palabra de Dios está puesta para exponer su verdad y que nosotros entendamos que hay una esperanza, que hay algo diferente, hay algo distinto. Y bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque Dios quiere aclarar hoy muchas verdades. Así es, y para eso vamos a estar, pero ahorita en este segmento estamos hablando del diseño original. Y es que, querido amigo, querida amiga, es importante que entendamos esto. Y lo voy a llevar a un ejemplo tal vez muy simplista, pero creo que vale. Cuando los que diseñan un vehículo, por ejemplo, dicen este vehículo es de gasolina, ¿sí? Cuando uno en vez de gasolina le echa gasolina adulterada, cambia uno el diseño y medio funciona al principio el carro. O le pero echas tarde o temprano, diésel, si es gasolina, sí, le echas diésel, diésel. se arruinó. Ahí se arruinó, ni siquiera puede caminar. Con gasolina adulterada camina uno un poco, pero se queda el carro. Con diésel, que ya es diferente el diseño, ni siquiera camina. Y es exactamente lo mismo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dios hace un diseño, Él sabe por qué lo hace, nos explica por qué lo hace. Y cuando nosotros lo cambiamos, es cambiar el manual de especificaciones del fabricante, ¿verdad? Sí. O poner ahí un aparato de 110 voltios en una corriente de 220. Aquí tengo un experto electricista. Se quema. Sí, se quema inmediatamente. Entonces eso es lo que pasa también en nuestra vida cuando no seguimos el diseño original de Dios. Y por eso Sandrita lo decía muy bien. Nuestra intención no es buscar culpabilidad, no es poner el dedo y señalar a las personas. Es simplemente hacer conciencia de que hay un diseño divino, ¿sí? Con todo el alcance que nosotros debemos de saber y respetar ese diseño. Acercarnos a Dios. Si hemos perdido el manual como del fabricante, sí, es así, compré el aparato electrónico y perdí el manual y no sé dónde conectarlo, entonces busco el manual para saber si es 110 o 220 voltios. Es exactamente lo mismo lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Si tú te has alejado del manual, entonces te invitamos en este momento a que te acerques nuevamente al fabricante, al que diseñó, y entender cuál es su diseño original, para que después podamos buscar soluciones, que eso es lo que vamos a estar viendo en la segunda parte y viendo las otras aristas de este tema. Pero nuestro hincapié es que tú tienes que conocer el plan original de Dios, del gran diseñador que comienza en Génesis y luego ven en los otros versículos cuando Él está formando no solo el universo, sino que también el modelo ideal de un pueblo, cómo debe de cohabitar y cómo debe de coexistir. Así que esa es nuestra intención. Muchas gracias, Frank, y muchas gracias, amigos. Qué interesante todo lo que estamos hablando acerca de este tema tan profundo que es la homosexualidad.
Y como bien lo decían en este primer segmento, estamos viendo el diseño de Dios fue perfecto, que creó al hombre y a la mujer. Y esto genera un orden, una atracción natural, como le decía Eric, entre ambos. Cuando hay una distorsión del diseño original, vienen todos los problemas que ya conocemos. Todos los problemas del corazón, como nos decía Sandrita, problemas físicos inclusive, ¿verdad? Que nos trae consecuencia de no estar haciendo lo que Dios nos ordenó a hacer. Entonces, quédense en sintonía porque se viene ahorita el segundo segmento de este tema donde vamos a seguir tratando y platicando de esto que está sumamente interesante y también, como bien lo decía Frank, este tema no es para señalar, este tema no es para hacerte sentir culpable si tú nos estás escuchando, sino queremos inspirarte a que encuentres el perdón de Dios, encuentres su gracia. Este mensaje está cargado de gracia porque Dios es un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios que nos llama de nuevo al camino si nos hemos desviado por algún motivo y nos regresa y nos dice, hay esperanza en mí. Amén. Hay esperanza en mí, hay esperanza cuando uno reconoce que está mal y cuando uno redirecciona y dice, bueno, yo quiero seguirte, Dios, a pesar de que probablemente me haya confundido en el pasado, me esté confundiendo, yo quiero redireccionar mi vida. Así que, amigos, esto fue el primer segmento y la conclusión de este primer bloque y vamos a entrar en unos momentos a nuestro siguiente bloque. Así que los dejamos con la lectura del proverbio del día. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp +502 5895 5778. Bueno, queridos amigos, seguimos en este segundo segmento de este tema tan interesante que es la homosexualidad. En el primer segmento vimos cómo el diseño de Dios fue perfecto, creó al hombre y a la mujer, y esto genera una orden, una atracción natural entre ambos. Sin embargo, hay una distorsión en el diseño original que viene a dar problemas. En este segundo segmento estaremos conversando este tema tan interesante como lo es la homosexualidad, qué dice la Biblia al respecto, cómo enfrentamos una situación así y cómo Dios puede ayudarnos y guiarnos para los que están atravesando por una situación. Así que, Frank, te dejo el tiempo para que podamos hablar de este interesante tema. Muchas gracias. Y sí, queridos amigos, seguimos hablando de este tema. Y queremos hacer una aclaración cuando hablamos acerca de qué es la homosexualidad y qué no es, porque esto puede causar una confusión. Y nosotros vemos que claramente hay dos grandes etapas cuando se da este fenómeno. En primer lugar, vemos la primera etapa, la etapa inicial, que puede comenzar con un deseo o una atracción por el mismo sexo. Es decir, voy a poner un ejemplo fuera de este tema para que lo entendamos bien. Yo puedo tener el deseo de tomar algo que no es mío, ¿sí? Pero no lo he hecho. Entonces eso no me tilda de ser ladrón. El problema es cuando yo vengo y entonces no solo obedezco el deseo, no solo tengo el deseo, sino que también lo obedezco. Así es. Y vengo y tomo algo que no es mío y entonces robo. Entonces eso me convierte en un ladrón. Así es. Sí, técnica y jurídicamente hablando. Entonces, en este tema del homosexualismo es exactamente igual. Muchos podríamos tener una atracción hacia el mismo sexo, pero eso todavía no nos hace homosexuales. Homosexuales significa cuando ya hay una conducta o un comportamiento sexual, alguna práctica sexual entre los mismos sexos. Entonces esas son las dos etapas. Y hacemos esta aclaración porque en este segmento queremos hablar de la primera etapa, es decir, aquella persona que a lo mejor por X, Y, y Sandrita va a hablar de las circunstancias o de las fuentes o los causales,
me están propiciando a tener una atracción por el mismo sexo. Entonces, ¿qué dice la Biblia y qué solución hay? Y eso es lo que justamente vamos a estar hablando en este segundo bloque. Lógicamente, en el programa siguiente vamos a estar abordando ya el tema cuando hay prácticas sexuales dentro del mismo sexo. Así que con esa aclaración, entonces queremos, Sandrita, que tú nos comentes un poco más acerca cuando comienza a existir la atracción sexual con el mismo sexo. Gracias, Frank. Realmente todas estas prácticas comienzan por algo muy sencillo, podríamos decir, algo que está a un clic y hoy está sucediendo mucho por la tecnología que la tenemos al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Es buena, pero también si no se le da el correcto uso, viene a ser nociva para nuestra vida. Por ejemplo, tan fácil que es a un clic empezar a ver pornografía y nuestra mente empieza a perderse o a pervertirse en esta práctica de ver pornografía. Hoy es increíble, pero niños desde su temprana edad empiezan a ver pornografía y tal vez ellos son jovencitos o jovencitas femeninos o muy masculinos, pero ahí puede empezar una perversión en su mente, de manera que los puede llevar a ver esa atracción, a querer más placer o a buscar más placer. Y es increíble el daño que hace la pornografía en cualquier tipo de personas, ya sean niños, jóvenes, adultos. Pero es una perversión que los lleva a contaminar su mente. Y luego hay otras prácticas más, ¿verdad? Por ejemplo, la práctica de la masturbación. Todas esas prácticas que alguien podría decir, nadie me ve, nadie lo sabe, pero está dañando tu mente, tu corazón, y te puede llevar a detonar prácticas que sí van a dañarte aún más, ¿verdad? Y van a cambiar aún tu misma personalidad, tu forma de ser, tu identidad, tantas cosas más. Pero yo quiero decirte algo, quiero leer este pasaje de Romanos 12:2, que es tan importante y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene para nosotros buenos planes, tiene buenos pensamientos, buenos propósitos, pero ¿cómo los voy a conocer? ¿Cómo los voy a comprobar? Primero, no conformándome a estas prácticas mundanales de este mundo que me van a dañar y que no permiten que yo pueda experimentar o entender qué Dios tiene para mí. Dios quiere que tú renueves tu mente. Todo empieza ahí, un pensamiento, un clic, que yo vi algo y eso detonó algo en mi interior y quise seguir viendo más y más y más. Y eso va destruyendo nuestra vida, va destruyendo nuestra forma de ver las cosas, las panorámicas, y va a transformar aún mi propia práctica, ¿verdad? Yo quiero decirte que Dios, hay esperanzas para ti, hay mucha esperanza. Dios quiere sacarte de cualquier tipo de situación donde tú te encuentres hoy, ¿verdad, Eric? Sí, a mí yo quisiera añadir algo que también puede causar esos traumas, golpes internos. Alguien que en su niñez fue abusado. Y ahorita yo quiero también decir, así el homosexualismo a veces pensamos hombre con hombre, pero también es la relación mujer con mujer, que es el lesbianismo, que es la misma práctica del mismo sexo, y que pueden tener esas raíces de un golpe, de un abuso, de algo que en la niñez se le pudo hacer a alguien, y lo hemos visto, y que eso genere eso que yo voy a llamar, queridos amigos, una prisión, una especie de esclavitud en la que de repente sí empiezo a sentir una extraña atracción postraumática o qué sé yo por el mismo sexo, y luego todo lo que Sandrita dijo, que no solamente es la pornografía, hasta las películas de ahora ya promueven esas cuestiones, y alguien que está en esa fragilidad hasta puede sentir que todos lo hacen o que cualquiera lo hace o que está bien, y se puede dejar arrastrar hacia algo que es un mundo, como decías, Frank, es algo horrendo ya en
en estar allí, porque es algo espiritual, no solamente es algo físico, es algo que ya tiene que ver con influencias que dañan el corazón. Pero vamos a que hay esperanza y es importante que el que está en esa etapa en la que siente esa debilidad, no estás pecando. Es una tentación, es algo en la que yo puedo estar siendo atraído y que hay 1000 maneras de enredarme, porque hay gente que ya lo vive, que nomás le mira a alguien un poquito de que está en esa misma cuestión y ya se lo quiere jalar a esas prácticas. Yo te digo, acércate a personas de tu confianza que te podrían ayudar para escapar o librarte, o por lo menos tener a alguien que sea tu confidente, que te ayude, que te eche una mano. Hay muchos incluso ambientes cristianos donde hay una fortaleza y una ayuda para esto, pero sobre todo lo que queremos compartirte hoy es que también el ser susceptible a uno a algo no lo hace ser ya un pecador. Y en eso estamos todos, en todas las áreas que pueden ser pecado, porque la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, podemos ser tentados, pero eso no quiere decir que vamos a caer o que vamos a sucumbir. Hay fortaleza en Dios. Entonces, ese pasaje que leía Sandrita es tan importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos no conformarnos a esa fuerza que nos quiere destruir, sino podemos transformarnos por medio de la renovación, la limpieza de nuestro entendimiento para recuperar la imagen a la cual Dios me hizo como hombre o como mujer y creer. Porque fíjense que yo de verdad que he tenido relación con algunas personas que están ya en aquello, dice, es que pensemos en una mujer que dice, es que yo no me siento atraída ni siento nada por un hombre, pero esa es una prisión, porque él o ella, digamos, fue hecha mujer y tiene las cualidades de mujer, pero es una lucha, es una prisión que Satanás metió, pero que tiene solución. Amén. Pero que hay que pelear uno para salir y que sí se puede, Frank. Y yo quiero decirte, querido amigo, hay solución. Mira, si tú conoces a Cristo Jesús, ¿sí? Tienes mucho más herramientas. Y aquí Sandrita y Eric te hablaron de algunas soluciones. Pero hay una que me ha servido en forma personal. Luego voy a ver si tengo tiempo, comento un poco acerca de mí mismo. Pero hay un pasaje en la Biblia que Jesús dijo, miren, y ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero aquí lo interesante es que cuando Jesús dice ustedes recibirán poder, está hablando en el original, en el griego, ustedes recibirán dunamis. Y esta palabra es el origen de dinamita. Sí, en el castellano es dinamita. Entonces Jesús está diciendo ustedes van a recibir dinamita cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Cuando está el Espíritu Santo habitando en nosotros, y de hecho habita en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice, somos sellados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me da la capacidad para poder neutralizar, quitar cualquier deseo, cualquier inclinación, y no solo hacia el mismo sexo. Si a lo mejor tú tienes la tentación, y como Eric decía, son en diferentes áreas, puede ser cigarro, pueden ser bebidas, sustancias químicas, drogas, la pornografía, la masturbación, todo eso. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para quitar cualquier tentación en nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, que el Espíritu de vida, aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ha vencido la ley del pecado. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos da esa fuerza. Yo tengo también aquí otra cita que está en Gálatas 5:16, que dice, por lo tanto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Correcto. Así que, querido amigo, si tú conoces, y querida amiga, si tú conoces a Cristo Jesús, yo te quiero decir en este momento que tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes esa dinamita que te puede fortalecer y te puede quitar, como dice acá, de cualquier impulso. Pero es simplemente dos cosas. Uno, que lo tengas que
el deseo de activar la dinamita. Y cuando digo eso es, imagínate una dinamita en tus manos y la dinamita sin una mecha y sin que la enciendas no hace absolutamente nada. No va a pasar nada. Su poder no se va a ver. Pero en el momento que tú decides, y es decisión tuya, tú decides agarrar un fósforo, un encendedor y prendes la mecha, entonces la dinamita se va a detonar y tú vas a experimentar el poder. Eso lo que significa es que tú puedes llegar libremente y decir, Espíritu Santo, yo necesito que este impulso que está aquí diciendo la Biblia en Gálatas 5:16, ¿sí? Me quite este impulso, esta inclinación, este deseo. Y entonces la naturaleza pecaminosa dejará de habitar y de guiarnos por el camino del diseño original que Dios preparó. Así que esa es la solución que yo te daría. Y rápidamente, no solo te estoy hablando de teoría. Mira, yo antes de conocer a Cristo Jesús, sí, más o menos cuando estaba en la universidad, primeros años universitarios, yo me consideraba ateo. Y por lo mismo no tenía ningún valor, ningún principio que me rigiera. Yo estudié en la Universidad Estatal del país de Guatemala. Lógicamente, en los tiempos que lo estudié estaba permeada por toda la tendencia marxista-leninista. Y entonces, como te estoy diciendo, no había ningún valor cristiano en mí. Y entonces, ¿en qué mundo operaba? Operaba en el mundo del licor, del cigarro, Sandita lo dijo, masturbación, pornografía y mil cosas más. Cuando yo conozco al Señor Jesús, escucho estas primeras verdades y yo me las creo. Y realmente, sí, realmente te lo digo, el Espíritu Santo obró en mí. Un ejemplo, yo fumaba, bueno, entre mil cosas que hacía como ateo, yo fumaba. Pero yo sabía que eso era malo en mi organismo. ¿Por qué? Porque yo soy asmático. Y entonces fumaba y después tenía las consecuencias del asma. Y antes de conocer al Señor, yo traté por diferentes medios, te los puedo mencionar, diferentes medios de cómo quitarme el cigarro. Y nada funcionó, nada, absolutamente nada. Y probé todos los medios. Pero cuando conozco al Señor y conozco esta verdad que tenía el Espíritu Santo, que es poder en mi vida, yo un día, sí, le dije, Señor Jesús, yo voy a creer en esta verdad. Y entonces yo quiero que el cigarro se vaya de mí. El hábito, la conducta, la atracción del cigarro se vaya de mí porque me está matando, me está deshaciendo los pulmones. Al día siguiente dejé de fumar. Y eso fue hace 30 y algo de años y no he vuelto a tomar ni un cigarrillo en mis manos y no tengo necesidad. Pero es producto del poder del Espíritu Santo. El dunamis, la dinamita que Dios nos ha depositado, nos ha dado y que es un recurso que nosotros podemos usar libremente si conoces al Señor. Si no conoces al Señor, ahí te va a pasar lo que me estaba pasando cuando quería salir del cigarro y no conocía al Señor. En las fuerzas humanas sin el Señor es meramente imposible, mi querido amigo. Es imposible, porque entonces sí, la naturaleza pecaminosa nos está arrastrando. Entonces, yo sí te invito a que si tú no has depositado tu vida en Cristo Jesús, lo consideres, porque si estás con este problema, solo va a ser difícil. Hay algunos otros medios, pero va a ser cuesta arriba. Si conoces a Cristo Jesús, yo te garantizo que tienes al Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu de vida, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Él está en ti y Él puede obrar a tu favor y quitar cualquier tendencia, cualquier hábito que te esté afectando en esos momentos. Amén. Qué interesante. Gracias, Frank, por contar tu testimonio. Yo sé que todos tenemos algo que Dios ha hecho en nuestra vida y que nos ha hecho libres y nos ha liberado y que ha habido una lucha, ¿verdad? Porque no es fácil. Al principio cuesta, pero sin embargo, cuando nosotros tomamos la decisión de que sea Dios el que obre a través nuestro, Dios puede transformar. Y aquí hay un consejo de la palabra de Dios en Mateo 7, 13, 14 que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Me estaba recordando ahorita de algo un canto de Marcos Vidal que dice que
nosotros vivimos de prestado y que nuestra vida no nos pertenece y que tarde o temprano un día vamos a ver cara a cara al Señor. Y Él nos dio una vida para que nosotros cumpliéramos propósitos hermosos, pero a veces desperdiciamos nuestra cortísima vida en cosas que no aprovechan, porque nos hemos dejado llevar por o hemos entrado a esa puerta ancha y donde todo el mundo está, donde todo el mundo aprueba, como todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Pero no vemos que hay consecuencias para todas las situaciones que nosotros podemos abrir puertas, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos está invitándote a ti, que tú que estás ahí y que tal vez tienes alguna de estas prácticas de las que hemos hablado. Yo te quiero decir que hay esperanza para ti y no importa en qué situación tú estés, Dios tiene para ti algo diferente. No desperdicies tu corta vida en cosas que no aprovechan y que no te dan el verdadero gozo, porque aparentemente hay cosas que se miran tan lindas, pero que nos llevan a consecuencias tanto físicas como sociales, como intelectuales, que nos dañan todo nuestro ser. Entonces, yo te invito, entra por la puerta estrecha, porque ahí hay esperanza. El camino lo dejó trazado Jesús, dejó sus huellas para que nosotros sigamos ese sendero. Hay una situación, porque creo que es importante traerlo a colación, y es que no por el hecho de que alguien sea cristiano está libre de tener estas fragilidades o debilidades. Y hay personas que a veces están hasta sirviendo en algún ambiente cristiano y tienen tendencias de atracción por el mismo sexo, y así en una situación difícil. Entonces yo quiero decirte, bueno, esto pues no es bueno, pero para Dios no hay imposible, no hay nada que Dios no pueda romper, nada que Dios, no hay prisión que Dios no pueda abrir para que salgamos y seamos verdaderamente libres, como le dijo Jesucristo. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo creo que este programa es un programa para que luchemos, para que creamos que podemos cambiar esto. Y alguien dirá, ay Dios, yo lo he intentado tantas veces y no se puede. Pues no te desanimes, porque en el camino de Dios todos luchamos muchas veces, y como decía Frank, se llega el momento en que de alguna manera Dios nos permite encontrar la salida. Y te invitamos, ¿verdad? Yo creo que va a haber otro, quizás 1 o 2 programas más con este tema en diferentes áreas. Por ejemplo, ¿por qué el ateísmo nos propicia tanta libertad para hacer lo malo? ¿Va? Porque como no hay principios morales que rijan, como no hay a quien darle cuentas. Pero hoy, para ti que crees o que quieres creer, yo te quiero compartir este pasaje que está en Filipenses 4 y versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llenemos nuestra mente de lo bueno, llenemos nuestra mente de lo que le agrada a Dios. Él te va a ayudar a pelear la buena batalla. Muchas gracias, Eric. Qué bonito ese pasaje. Gracias, amigos, por este tema tan especial y tan profundo, ¿verdad? Antes yo de dar las conclusiones, solo quiero comentarles, si quieren hablar acerca de este tema o están luchando con este tema del homosexualismo, queremos invitarlos a que se puedan comunicar por WhatsApp al número 5895-5778. Lo voy a repetir. 5895-5778. Escriban ahí su nombre, su número de teléfono, y pastores van a estar contactándolo para animarlo, para darle esperanza si están atravesando por un proceso con eso que estuvimos hablando el día de hoy. Y así, con la conclusión de este segundo segmento, no queremos, como bien lo decía Frank, acusarlo, sino más bien animarlo a que busque ayuda y esperanza cuando regresamos a los brazos del Padre. Amén. Cuando dejamos entrar al Espíritu Santo, y como bien nos compartía Frank su testimonio, cuando dejamos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida, hay un cambio rotundo, un cambio completo en nuestra vida. Y si usted ya ha intentado, no, es que no puedo, es difícil salir de esta situación, probablemente por falta de perdón, por una herida del pasado, por una situación difícil que pasó en su niñez, queremos decirle que hay esperanza, y eso se llama Jesús.
Jesús le puede dar esperanza a su vida, lo puede animar y lo puede sacar, lo puede redireccionar hacia el camino de la verdad. Así que, ¿por qué no le oramos juntos ahí y le invitamos al Espíritu Santo a que pueda entrar a nuestra vida, a nuestro corazón y pueda cambiar esta forma de vivir o esta forma de pensar? Oremos. Dios, gracias nuevamente porque nos tienes acá, Dios. Porque nos permites escuchar de este tema, Dios, y si alguno de los que escuchó estaba atravesando una situación, hoy venimos a pedirte, Espíritu Santo, que redarguya su corazón en este momento. Que le infundes de ánimo, le des un abrazo, como solo tú lo sabes dar, Dios, un abrazo del papá que está tan necesitado de abrazar a su hijo. Redarguye su corazón en este momento, tu Espíritu Santo invada cada parte de su ser y que pueda él encontrar en ti esperanza, Dios, y saber que tú eres la única verdad, tú eres la única fuente de gozo, fuente de paz y fuente de propósito para vivir, Dios. Queremos de verdad cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida, Dios, y perdónanos si nos hemos alejado por una u otra circunstancia. Perdónanos si nos hemos alejado por el camino, Dios, y queremos regresar hoy. Queremos que tu Espíritu Santo nos haga regresar al camino, Dios, y aceptar que estamos equivocados, aceptarte a ti en nuestro corazón para que tú entres y gobiernes, Dios, y saques toda la basura que pueda haber en nuestro corazón, Dios, y entregártelo completamente a ti. Nuevamente te damos las gracias por este programa. Gracias por tocar estos temas, Dios, y que pueda impactar en nuestras vidas y en nuestros corazones, Dios. Te amamos. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, este fue el final de este programa. Realmente emocionado porque se tocan estos temas y creo que son necesarios hablarlos hoy en día para que todos podamos llevarnos una enseñanza de esto. Como bien lo decía Eric, vamos a seguir teniendo programas hablando de este tema en especial. Así que no pierdan la sintonía todos los lunes. Estamos acá en este programa ¿Qué dice la Biblia? Así que estamos cordialmente despedidos. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo lunes. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?